Capítulo 4. El espectro del recuerdo, huellas invisibles. Por Abelardo Salazar JSS. 14 de mayo de 2025. Memorias del exilio. No es el pasado lo que hiere, sino su murmullo persistente, el eco que se filtra entre nuestras grietas y resuena en los rincones de lo que soñamos ser. Y, sin embargo, hay momentos en los que ese eco, en lugar de ser un lastre, se transforma en brújula, en un tambor distante que marca el ritmo de nuestro renacimiento, guiándonos hacia la versión más indomable de nosotros mismos. La memoria, esa sombra sigilosa que se desliza entre los resquicios del alma, mora en las profundidades de nuestra mente sin conocer descanso ni tregua. Nos engaña con su aparente quietud, nos deja creer que olvidamos, que superamos, que avanzamos. Pero en realidad, ella es quien gobierna, quien decide cuándo despertar sus fantasmas y abrir las puertas de lo que creíamos sepultado bajo el peso del tiempo. En los días que siguieron a mi fracaso en la agencia de empleos Manpower, sentí sus garras insidiosas aferrándose a mi esencia, como un espectro hambriento que no cesaba de reclamar su lugar. La memoria resurgió, no como un archivo ordenado de experiencias pasadas, sino como un torbellino con voluntad propia, un curador tiránico que, con perversa precisión, elegía los momentos más afilados, aquellos que desgarraban la superficie de mi ánimo y se hundían hasta la médula, dejando su estela en cada latido. Y así, atrapado en su abrazo inexorable, me vi empujado hacia el corazón mismo de mi historia. Volví a ser el niño que se sentaba en una aula improvisada, luchando por comprender las palabras que escapaban entre las grietas de una educación fugaz e incompleta. Volví a ser el joven que cruzó fronteras con la esperanza como único recurso, llevando en sus maletas un pasado que nunca dejaba de pesar, un equipaje invisible pero más oneroso que cualquier objeto físico. La memoria me tenía en sus garras, y bajo su influjo, todos mis logros parecían desvanecerse como sombras al mediodía ante la silueta implacable de mis limitaciones. Y en ese instante, al observar el mundo cubierto de blanco, comprendí que el verdadero invierno no estaba fuera, sino dentro de mí. No eran los cálculos precisos ni las mediciones meticulosas lo que pesaba sobre mis hombros, sino el abismo que había construido en mi interior a lo largo de los años. Mi propia memoria, implacable en su naturaleza, desenterraba aquellos días de carencias, esas noches de soledad, esas derrotas que creía haber dejado atrás al cruzar la frontera. Pero la memoria no solo es una sombra que acecha, también es un mapa, un hilo invisible que conecta lo que fui con lo que soy. Susurros antiguos se levantaban con el viento helado, como voces de un ayer que se negaba a desaparecer. La nieve, cómplice silenciosa, extendía su manto sobre las calles, tratando de amortiguar el peso de los recuerdos. Y mientras el frío hablaba en susurros, me pregunté si, en lugar de huir de esos ecos del pasado, debía aprender a caminar con ellos, a darles un lugar sin permitirles gobernarme. Y junto a la memoria, otro espectro se hizo presente, la decepción. Nada duele tanto, nada envenena ni enferma como ella. Porque la decepción no llega sola, viene cargada de una esperanza rota, de una confianza traicionada. Es un veneno silencioso que no actúa desde afuera, sino desde dentro, como una grieta que se extiende lenta pero constante por las paredes de lo que creíamos firme. En ella se condensa una forma sutil de humillación, esa que no proviene de un insulto directo, sino de haber creído, ingenuamente, que el mundo aún podía reconocer tu valor. Me sentí ridiculizado, no por lo que había hecho, sino por haber osado confiar. Por haberme presentado ante Manpower con mi experiencia, mis logros pasados, mis años de lucha convertidos en currículo, y haber sido ignorado como quien deja caer un sobre en un buzón roto. Pero también entendí, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse en la creciente penumbra, que el monstruo de la memoria no solo es destructor. Es, en su propia forma retorcida, un maestro exigente. Me recordaba no solo lo que había perdido o lo que nunca tuve, sino también lo que había vencido. El hambre real que conocí en mi juventud, la discriminación que enfrenté en mis primeros trabajos, la distancia cultural que aprendí a navegar. Cada obstáculo que alguna vez se alzó en mi camino había dejado huellas imborrables, pero también cicatrices que narraban una historia de resistencia inquebrantable. La vida no tiene que ser fácil, tiene que ser vivida.
algunas veces feliz y otras un poco dura. Pero en cada subida y bajada, aprendes lecciones que te hacen más fuerte. Y si la memoria insiste en mostrarlas una y otra vez, es quizás para que no olvides lo lejos que has llegado, ni las raíces profundas de tu resiliencia. No puedo huir de mi memoria ni cambiar el archivo que custodia celosamente. Pero puedo decidir cómo interactuar con ella, cómo mirar de frente a sus monstruos y reclamar mi lugar entre ellos. No soy solamente el niño que perdió oportunidades educativas ni el hombre que tropezó con teclas durante una prueba de empleo. Soy la suma compleja de esos fracasos y triunfos, la mezcla imperfecta de persistencia y fragilidad que me define como ser humano. La memoria puede tenerme en sus manos, pero también puedo aprender a usarla como trampolín para el próximo capítulo de mi historia. No para huir ni olvidar, sino para construir sobre los cimientos que ya existen. Porque si algo he aprendido en mi camino desde aquel pueblo polvoriento hasta las calles invernales de Montreal, es que cada derrota lleva consigo el potencial de una victoria futura, y cada abismo puede ser, para quien tiene el valor de mirar hacia abajo sin caer, el inicio de un vuelo inesperado. El sitio web que me dio Jacqueline esperaba en mi pantalla, sus ejercicios de mecanografía como pequeños desafíos que enfrentar. Puse mis dedos sobre el teclado, respiré profundo y comencé a teclear. Esta vez, el monstruo de la memoria me serviría a mí, no yo a él. El viaje sin fin, sombras del silencio. En el exilio, el alma busca su hogar no en la tierra, sino en el silencio de sí misma. Subí de nuevo al cerro de Mont Royal, con el corazón latiendo al ritmo de una esperanza que aún no se atreve a nombrarse. La ciudad, desplegada a mis pies, era un lienzo de acero y cristal, salpicado por las agujas de las iglesias y el brillo plateado del río San Lorenzo. Los árboles, despojados por el otoño, susurraban con el viento un canto de paciencia, y el aire olía a hojas húmedas y a la promesa de un nuevo comienzo. Este cerro, con su calma austera, era mi santuario, el lugar donde mi alma, marcada por el exilio, podía detenerse a respirar. Solo cuando un hombre enfrenta y domestica sus propios demonios, me dije, alcanza la verdadera soberanía sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Mis demonios, esta vez, no son los del primer exilio, cuando Montreal se me revelaba como un laberinto de rostros ajenos y palabras que resbalaban entre mis dedos. Ahora, al menos, puedo defenderme en inglés y en francés, mis pasos son más firmes en estas calles, pero las sombras siguen acechando, el temor de no ser suficiente, el eco persistente de un pasado que dejé atrás, la incertidumbre de volver a tocar las puertas del banco donde alguna vez trabajé. Quiero creer que esas puertas se abrirán, que mi experiencia se impondrá por sí sola, pero el alma no encuentra sosiego en la promesa de contratos. Los demonios de un exiliado son insidiosos, no rugen, susurran, no atacan, erosionan. Son el filo de la duda, el peso invisible de la nostalgia, la pregunta sin respuesta sobre si el lugar que dejaste atrás aún te pertenece, o si el que habitas ahora alguna vez será verdaderamente tuyo. Me senté sobre una roca fría, mirando las luces de la ciudad que titilaban como estrellas caídas. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. En la penumbra de mi interior, los demonios tomaron forma, el recuerdo de mi primera partida, cargada de derrota, la voz que me dice que este segundo intento podría fracasar, el peso de construir una vida en un suelo que aún no siento mío. Uno por uno, los enfrenté. A la duda le ofrecí mi esfuerzo diario, mis horas estudiando el idioma, mis currículums enviados con la esperanza de que uno de ellos sea el correcto. Al miedo le di mi resolución de quedarme, de hacer de Montreal mi hogar. A la nostalgia, mi gratitud por lo que fui y lo que aún puedo ser. Y mientras los nombraba, se disiparon, no vencidos, sino acogidos, hilos en el tejido de un hombre que se rehace. Abrí los ojos y la ciudad parecía vibrar con una luz nueva. Los edificios del centro, con sus ventanas encendidas, ya no eran muros impenetrables, sino faros que me invitaban a seguir. Ser rey de mí mismo no era reclamar un escritorio en el banco, ni dominar cada matiz del francés, era caminar con la certeza de que, en cada paso, en cada rechazo, en cada puerta cerrada, estoy forjando mi lugar en el mundo. Esta segunda llegada no es solo a Montreal, sino a mí mismo,
a la versión de quién puedo ser si no me rindo. El sendero de bajada me aguardaba, al igual que las calles de esta ciudad que, con su bullicio y su frialdad, me reta a pertenecer. Mientras el cielo se teñía de un rojo profundo, supe que mis demonios, ahora más silenciosos, eran mis aliados. Y Montreal, con sus misterios y sus oportunidades, no era solo un destino, sino un espejo donde, día a día, aprendo a reconocerme. Al final, no fue la memoria la que me derrotó, sino la forma en que aprendí a caminar entre sus ruinas sin perderme, a hacer de sus escombros el cimiento de mi persistencia. Tormentas y memorias, el alma de un peregrino. En este cuarto modesto que me ofreció Manuel González, viejo amigo y anfitrión de Silencios Compartidos, el invierno de Montreal se estira contra los cristales como un animal herido que no quiere morir. Afuera, la nieve cae sin prisa, enredando el mundo en su manto blanco, y adentro, yo me repliego sobre mí mismo, con la manta raída que ya no abriga pero consuela, como si fuera el abrazo lejano de una madre que pervive en mis recuerdos. Tengo casi 55 años. No son una cifra cualquiera, son los escombros y los milagros de una existencia que ha navegado entre exilios, promesas rotas y pequeños triunfos que nadie celebró. Llevo conmigo una familia que me reclama desde la distancia, una historia que me pesa en los huesos, y un corazón curtido por ausencias. Mis cicatrices, tanto las visibles como aquellas que solo se manifiestan en las madrugadas insomnes, me han sido fieles. Las he aprendido a amar con la tenacidad del que ya no espera consuelo, solo compañía. Ellas no me juzgan, no me abandonan, no me exigen. Están allí, como testigos mudos de lo que fui y lo que aún intento ser. Y en esta soledad que no es tristeza, sino pausa, levanto un canto breve, no de queja, sino de gratitud. Porque he comprendido que los fragmentos rotos de la vida, cuando se ensamblan con ternura, pueden formar un altar. Humilde, sí, pero sagrado. Un lugar donde la memoria se arrodilla y la esperanza se atreve, tímidamente, a volver. Déjame revelarte la lumbre de este momento fugaz, ahora que el viento de Montreal sacude con furia los cristales y deja su aliento gélido sobre los vidrios como si quisiera arrancarme el alma a tirones. Pero no lo consigue. Porque, justo cuando más cruje la soledad, se abren en mi memoria los portales de la infancia, y entonces regreso, no con los pies, sino con el corazón, a San Carlos, a mi pueblo amado, donde fui niño sin tiempo y sin culpa. Tenía 7, quizás 8 años, y el mundo era una promesa sin grietas. Corría entre los guayabales como si los árboles me reconocieran, como si fueran parientes sabios que me bendecían con sus frutos y sus sombras. El aire estaba siempre embriagado de piña madura, ese olor dulzón y generoso que envolvía la tierra y se quedaba prendido en la ropa y en la piel, como un amuleto. El río era mi confidente. Me hablaba con su lengua líquida, me contaba historias que ningún adulto podría entender. Yo lo escuchaba con devoción mientras mis pies descalzos dejaban huellas efímeras sobre la arena húmeda. En su corriente aprendí que el tiempo pasa, pero no todo se lo lleva. Aún oigo sus aguas decirme, corre, pequeño, que la vida es un canto efímero. Y los guayaos, ay, los guayaos, murmuraban también. No con palabras, sino con hojas que danzaban al ritmo del viento, como si el cielo soplara sobre ellos con ternura. Cada fruta robada, cada mordisco ácido y dulce, cada gota que me escurría por la barbilla era una pequeña eternidad. Risas sueltas, rodillas raspadas, el corazón latiendo como tambor de fiesta. Esos recuerdos no son ceniza. Son brasas vivas, encendidas aún bajo la escarcha del presente. Cuando la nieve amenaza con apagarme, es en ellos donde hallo abrigo. Los canto, sí, los canto, porque en su pureza sencilla, en esa libertad de niño que aún me habita, reside la fuerza para resistir. Hay días que me acarician el alma y otros que apenas me permiten sostenerla entre los dedos. Días en los que celebro, en voz baja, el simple acto de seguir de pie, como quien alza una copa en soledad, y otros en los que solo me queda abrazarme fuerte, como si ese gesto pudiera impedir que me rompa en pedazos. Pero no me detengo. He dejado atrás más de lo que muchos imaginan, ciudades que alguna vez llamé hogar,
amores que creí eternos, sueños que se disolvieron entre mis manos como copo sobre la piel tibia. Y sin embargo, aquí estoy. Algunos no entienden hacia dónde me dirijo, ni por qué insisto en avanzar, cuando sería más fácil rendirse. Pero no camino para complacer miradas ajenas, sino para honrar esa voz interior que, aun en medio del ruido y la tormenta, me susurra: no te detengas. Aún no. Tal vez lo logré. Tal vez no. No me está dado saberlo. Pero hay un fuego que me arde en el pecho, no de rabia ni de ambición, sino de esa voluntad antigua que se enciende cuando el alma, aunque cansada, decide persistir. Con ese fuego, con esa obstinación que algunos llaman esperanza, sigo tejiendo mi camino, puntada tras puntada, aún bajo la lluvia, aún con los ojos empañados. Mas no solo alabo el ayer, con sus luces y sus heridas. También alzo mi voz por el mañana que imagino con tenacidad de náufrago aferrado a su tabla. Ese mañana es un lienzo aún en blanco, extendido más allá de esta ventana empañada por el aliento del invierno. Un lienzo que sueño pintar con los pasos de Mauricio y Ofelia, que aún aguardan en México como si el destino estuviera apenas dándose cuenta de lo mucho que nos debe. Los veo. No con los ojos, sino con ese otro mirar que nace del pecho cuando la nostalgia se mezcla con la fe. Mauricio corre entre los copos, su risa, que es una prolongación de la mía cuando aún era niño en San Carlos, flota por el parque como un conjuro contra la tristeza. Ofelia está junto a mí, su voz me regaña por andar soñando despierto mientras revuelve una olla que huele a cilantro, cebolla y promesa. Su mirada no interroga, comprende. Lee en mí lo que ni yo sé decir. Esa imagen, frágil como el hielo sobre el cristal, es sin embargo mi farol en la niebla. No importa si es real o apenas una caricia del deseo. ¿La honro? Porque en ella reside la razón por la que aún escribo, no con tinta, sino con el aliento que resiste el frío, con cada palabra que brota como un acto de fe. Esta no es solo la historia de lo que fue, sino el mapa íntimo de lo que aún anhelo, un reencuentro, una mesa compartida, unas huellas juntas sobre la nieve. Mis cicatrices, como las venero, son mis medallas invisibles, talladas no por el tiempo, sino por la vida cuando aprieta el alma con sus dedos de hierro. Cada arruga en mi rostro lleva el trazo de una historia que nadie contó, cada herida, el eco de una batalla librada en silencio, sin testigos ni aplausos. Los amores que se deshicieron al tocar la realidad, como la nieve al besar la tierra caliente, dejaron grietas por donde hoy brota la luz que me sostiene. Sigue cayendo, nieve, le susurro a la tormenta que golpea con furia los cristales, y ella, cómplice antigua, responde con su danza blanca, cubriendo el mundo con un manto que no es olvido, sino tregua. Su silencio no es vacío, es un rezo que se posa sobre las cosas, como si el cielo buscara redimirse por tanta ausencia. Aquí estoy, en este cuarto prestado donde las paredes sudan humedad y el aroma de mi café, ese que olvidé beber, absorto en mis pensamientos, se mezcla con los recuerdos. Y lo comprendo, la vida no se define por la ausencia de tempestades, sino por el valor de bailar bajo su lluvia. Aprender a danzar en medio del caos es la lección más íntima que me ha regalado el tiempo. La serenidad no es estar libre de tormentas, sino hallar paz dentro de la tormenta, murmuro, sin saber si esas palabras las leí en Medellín, en algún libro olvidado en la biblioteca piloto, o si me las dictó la noche en uno de esos insomnios que duelen menos que el recuerdo. No importa su origen. Son mi salmo, mi antífona secreta. Me aferro a ellas como a una cuerda lanzada desde el cielo, mientras la noche se espesa y el alma, intacta, continúa respirando. Hay días en que recibirás aplausos, algunos sinceros, otros tibios, otros apenas un susurro que solo tú podrás oír, y habrá otros en que el único refugio será el abrazo que te des a ti mismo. Pero aún así, no te detengas. No todos sabrán descifrar el mapa de tus pasos, ni imaginar el peso de lo que tuviste que abandonar en cada despedida, ciudades que amaste, voces que callaron, sueños que se deshicieron sin previo aviso, como cartas borradas por la lluvia. Sigue adelante. Incluso si dudas. Incluso si el horizonte parece un telón cerrado. Hay una fuerza antigua en ese acto de continuar, en ese, aún así,
que susurra tu alma cuando todo lo demás calla. Porque este invierno, no solo el de Montreal, sino el de cualquier alma que ha probado la sal de la pérdida, puede también ser el comienzo de una siembra secreta. Asómate a tu propia ventana. Mira cómo el viento no solo arrastra hojas, trae murmullos de lo que fuiste, de lo que aún puede ser. No es solo aire lo que se cuela por las rendijas, es la voz íntima de tus historias, el murmullo de tus anhelos que aún palpitan bajo la nieve. Alaba los días que te han herido, sí, porque en sus aristas afiladas se forjó la forma de tu coraje. Y alaba también los días que aún no llegan, porque en su incertidumbre habita el milagro. No sabemos lo que traerán, pero llevan en su pecho una promesa, la de que aún es posible florecer, incluso en la más larga de las nieves. En este cuarto prestado, donde la nieve susurra versos blancos contra los cristales, me descubro velando, como quien guarda un secreto que aún no comprende. Mis ojos, que alguna vez se embriagaron con el sol dorado de las piñas en San Carlos y danzaron con las luciérnagas titilantes de Medellín, ahora reposan en una quietud que ningún estío podría ofrecerme. Es la calma de quien ha aprendido a acariciar sus heridas, a dialogar con los árboles de su niñez, a hallar milagros en el desorden de los días. Las llaves invisibles, episodios del desarraigo. Considerar todo cuanto nos sucede como accidentes o episodios de una novela, a la que asistimos no con la atención sino con la vida, solo con esta actitud podremos vencer la malicia de los días y los caprichos de los acontecimientos. Hace ya 3 meses que Montreal me abrió sus brazos helados, y desde entonces, el tiempo se desliza sin pedir permiso. Los días se amontonan como nieve en los tejados, silenciosos, fríos, esquivos. Y yo, atrapado en su inercia, espero. La agencia Manpower, con su promesa suspendida de un llamado, cuando esté listo, me dejó a solas con la duda, ¿listo quién, ellos o yo? Envío hojas de vida con la fe de un náufrago que lanza botellas al mar, pero el teléfono permanece mudo, como si el invierno también hubiera congelado las palabras. Mientras tanto, sobrevivo entre cafés que saben a tregua y conversaciones que abrigan más que cualquier abrigo. Mi compañero en esta rutina de incertidumbres es Manuel González, con quien comparto caminatas por las calles nevadas y charlas sin prisa en los Tim Hortons y McDonald's del barrio. Esos templos humildes donde se mezclan acentos, historias y silencios compartidos, se han convertido en pequeñas trincheras de sentido. Allí, entre sorbos de café tibio y miradas que se pierden en la ventisca, intento recomponer mi mapa interior, como quien ensambla los fragmentos de un vitral roto por los años. Fue en uno de esos días sin nombre que apareció don Kiko Quintero, con su acento paisa que desafiaba las leyes del tiempo. Sus historias, repetidas pero siempre nuevas, tenían el eco de los cantos antiguos, narraciones que no se oyen, se sienten. En sus palabras descubrí que aquí, en esta tierra extraña, no se avanza con mapas sino con señales diminutas, casi invisibles. Y sin saberlo, don Kiko me ofreció una llave, una pista para reencontrar el camino profesional que el invierno parecía haber borrado. Poco después, Manuel me presentó a Ernesto Mira, un salvadoreño de mirada sosegada y palabras que caen como gotas precisas sobre tierra reseca. Durante años dirigió una oficina de ayuda para migrantes, y aunque ahora retirado, aún conserva la dignidad de quien ha escuchado demasiadas historias para perder la fe. Su conocimiento de los procesos migratorios no ha mermado, y sigue brindando orientación con esa serena generosidad de los que entienden que nadie cruza fronteras sin dejar algo atrás. No hablamos mucho, pero su voz tenía la pausa sabia de quien ha sido testigo de 1000 exilios. No parecía un hombre retirado, sino un faro en medio de la bruma, alguien que aún alumbra con su presencia el sendero de otros. En sus frases breves germinó en mí una idea, tal vez él, con su experiencia y su bondad silenciosa, pueda ayudarme a reunir a mi familia mexicana en este confín de hielo. Es una posibilidad que cuido con recelo, como quien protege una llama en plena tormenta, esperando que el viento amance y el fuego, por fin, crezca. Afuera, el invierno persiste, pero algo dentro de mí empieza a deshelarse. Quizás fue la sonrisa que se me escapó esta mañana al ver danzar los primeros copos, o tal vez fue el gesto solitario de alzar una taza vacía en un brindis sin testigos, celebrando simplemente estar vivo. Y a veces, solo a veces, eso basta.
Oh vida, te canto con tus tormentas y tus destellos, con tus adioses y tus promesas susurradas. Y a ti, lector silencioso, que quizás también esperas, te digo, entona tu historia aunque no conozcas aún su final. Porque es en la pausa más honda, cuando todo parece detenido, donde la esperanza, callada y tenaz, empieza a escribir su capítulo más luminoso. Mientras la nieve cae, obstinada, callada, siento que algo se avecina. No sé cuándo ni cómo, pero lo presiento como un latido que despierta bajo la escarcha. En los ojos de Ernesto vislumbré una luz que aún no me pertenece. En las palabras entrecortadas de Don Quico, escuché el eco de una oportunidad sin nombre. Tal vez mañana suene el teléfono. Tal vez, en una semana, alguien abra una puerta que hoy no veo. O tal vez sea yo quien deba construir esa puerta, con las herramientas que este exilio me ha obligado a tallar. Y así, mientras la nieve sigue cayendo con su paciencia de siglos, me descubro no como un náufrago que lucha contra la corriente, sino como un sembrador que confía en tierras aún heladas. Porque sé, con la certeza silenciosa de quien ha caminado muchos desiertos, que bajo esta escarcha germina ya la primavera de mi próximo renacer.